De regreso a Soberanía Popular. En el ambiente político, señores, la pista está caliente. La Gallup lanzó su edición en el día de ayer y hoy es que es noticia. Miren, la encuesta Gallup ha hecho un panorama de lo que es la realidad política en el momento de la medición y ayer fueron expuestos los resultados. Luis Abinader, una cómoda ventaja en el peor escenario, 47% contra un 29% de Leonel Fernández, ¿verdad? Déjeme ver, para como 28 por ahí. Déjeme ver para no dar datos aquí alocados, no. Un 29 de Leonel, 28.9 se redondea arriba. Exacto. Leonel 28 y Luis Abinader un 48 y Abel allá en un rezagado 19%. Esa misma encuesta en otros escenarios, porque ese es quién usted cree que va a ganar las elecciones. Ahora, cuando le preguntan si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Ahí Luis Abinader tiene una mayor y más cómoda ventaja con un 51%. En otros escenarios, Luis Abinader sube a un 53% cuando se le pregunta si hubiese una primera vuelta, ¿quién usted cree que ganaría en primera vuelta? Luis con 53% y en una segunda vuelta Luis con 57%. Todos los escenarios dan al presidente Luis Abinader como vencedor en las próximas elecciones. El tiempo de pactar ya pasó, el PLD y la Fuerza del Pueblo no llegaron a ningún acuerdo congresional y municipal, siguen haciendo insistentes diligencias, mi amigo José Fran, mi amigo Miguel Vargas, mi amigo Miguel Vargas, hombre que yo creo que debe el PRM caerle atrás, es una pieza clave para que se reconcilie la familia peñagomista y también nos reencontremos todos y que se haga por fin realidad el sueño del gobierno compartido. Pero esas son aguas de otros mares. Miren, en cuanto al tema de la Gallup, el análisis que podemos hacer es sencillamente demoledor para las aspiraciones de Abel en lo inmediato y del PLD. Por eso le dije que el PLD, que es un partido de gente pensante, que tenían un laboratorio político y que eso había que reeditarlo y que ahí había gente que había que tomar en cuenta sus aportes y sus experiencias. Y efectivamente el PLD tomó la decisión en la pasada reunión del comité político de tocar fondo y se van a ir solos y van a ver qué es lo que tienen y de ahí es que van a ver cómo relanzan su partido con las caras jóvenes que tienen ahí que pueden presentarle a la sociedad para ver si la sociedad se reconcilia con el PLD en los próximos 4 años venideros. Entonces Leonel Fernández está tirando su último cartucho, lo está tirando todo, pero en definitiva Leonel Fernández tiene un hándicap que es una tasa de rechazo muy amplia, cosa que está aprovechando el PRM, Luis Abinader, la debacle a nivel de popularidad y a nivel de repudio social que tiene el PLD con la tasa de rechazo de Leonel Fernández. ¿Por qué esa tasa de rechazo? Sencillo, Leonel gobernó aquí 12 años, más 8 del PLD como presidente, 20 años el PLD en el poder, Leonel gravitando cuando no era presidente, su mujer era vicepresidenta y el presidente del partido. Entonces la gente relaciona lo que fue el desastre de gobierno y de gestión del PLD con Leonel Fernández para bien o para mal. Si la gente valora bien los 20 años del PLD, pues Leonel Fernández debe de ser bien valorado. Si lo valora mal, pues Leonel Fernández tiene que ser mal valorado. En ese sentido, Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo que no hay candidatura en ninguna parte del mundo que pueda ser exitosa si no pasa una debacle política, un fenómeno político. Y con Luis es difícil de que eso pueda ocurrir, porque Luis Abinader, primero, es un mandatario sosegado y segundo, es un político prudente,
que no se deja provocar. Luis Abinader está haciendo un gobierno pensado, es un elemento organizado, es una persona que está siempre en sus cabales, está siempre en su lugar, metódico, y está dando pasos acertados. Cuando se equivoca lo corrige sin ningún tapujo. Y en materia política, primero entendió que tenía que consolidar su plataforma política, que es el PRM, y por eso los pasos que ha dado el PRM en reorganización, en materia de corregir los entuertos, a nivel de completar una estructura sólida nacional, a nivel de corregir los defectos, ¿verdad?, y los entuertos con el que el PRM a vapor se formó. Se hizo una maquinaria electoral, ahora tiene que ser una maquinaria política estructural. Y eso se ha logrado con el acuerdo de las dos cabezas de ese partido bicéfalo, Luis e Hipólito. Y por eso usted ve que todavía hay remanentes del pasado con elementos que no han entendido que en el PRM no hay cavidad para ese tipo de procedimiento. Usted ve a un político fallido ahí extrapolando su accionar del PRD ahora al PRM, y usted ve ahí a un dinosaurio político tratando de reeditar lo que ha hecho a lo interno del PRD, que es cada vez que el partido está en el poder, hacerlo perder. Las contradicciones internas, las luchas intestinas en el PRM no tiene cabida eso, porque ahí de manera equivocada o de manera correcta, para algunos demócratas, dentro de los cuales me encuentro yo, que creo que la democracia debe de ser total, pero ellos han demostrado que no era así, que era una democracia controlada, con dos cabezas, un cuerpo bicéfalo, donde se le daba un tanque de oxígeno a las ortodoxias, y se le ha dado su cuota tanto en el partido como en el gobierno, así a la ortodoxia, y cuando la ortodoxia tiene, ¿verdad?, su tajada, entonces no conspiran. Entonces el liderazgo bipolar que hay ahí, entonces se sabe poner de acuerdo. Luis no choca ni que le diga su esposa que Hipólito hay que quitarlo del lado. Dice, no, vete a dormir por otra cama, piénsalo bien, y cuando tú te claras, tú vienes para acá. A Luis no lo ha puesto a pelear nadie con Hipólito. Lo mismo Hipólito Mejía. No han podido ponerlo a confrontar al candidato Luis Abinader, y ahora al presidente Luis Abinader, y ahora al reeleccionista Luis Abinader, porque a pesar de las cosas que haya planteado Luis Abinader, a pesar de los videos que saquen ahí, la realidad es que la política es dinámica, que la política es acción y movimiento. Sí. Que lo que usted piensa hoy en política no necesariamente tiene que ser lo que piense mañana, porque hay circunstancias que se dan en torno a su papel como ente político, como líder y también como administrador del poder. Entonces, todos esos videos que salgan, que Luis diga, yo no soy reeleccionista, yo no creo en la reelección, el que no puede hacerlo en 4 años, todo eso es parte de la bullinguería política. Buchipluma nomás. Eso se queda eso ahí. No pasa. Porque Luis nunca dijo que había que tragarse un tiburón. No. Luis nunca dijo que había que mantener el tema el tema a nivel estatutario de la no reelección. No. Dio su parecer en una entrevista como en tantas. Lo hizo Balaguer toda la vida, lo hizo Salvador y trató de reelegirse, lo hizo don Antonio Guzmán y trató de reelegirse, lo hizo Trujillo, que dijo que iba a poner el país en orden por 4 años junto a Molina, y se tiró 31. ¿No fueron 31? 31 ching. 31 casi. Entonces lo dijo Leonel y todavía anda reeligiéndose ahí. Y lo dijo Danilo, y hubo que sacarlo del poder a patadas porque quería cruzar la reelección. Entonces, si la Constitución se lo permite, si está haciendo un papel como un demócrata, está en un rol democrático, diciendo que todo el que quiera aspirar en su partido se inscriba, que va a someterse a la voluntad del electorado, que no hay que doblegar votos en el Congreso, que no hay que comprar voluntades para cruzar la reelección como otros han hecho.
Entonces, de ahí a tratar de venir a dañar la imagen de un político que tiene la pista abierta, el camino abierto para poderse repostular, no es más que eso, elementos y argumentos políticos que son valederos, pero no son legales. Eso se cae por su propio peso, porque el sólido liderazgo que tiene Luis Abinader, tanto en el PRM como hacia afuera, eso lo echa todo a un lado. Y yo sé que la oposición política quiere buscar cualquier argumento para tratar de bajar la popularidad de Luis Rodolfo Abinader, y no es posible ahora. Porque miren, ahora mismo lo único preocupante para el gobierno es el asunto de la delincuencia, pero también el presidente tiene una economía estable que permite que los diversos sectores se muevan, también inviertan. Y hasta ahora, sin ningún fenómeno que hasta ahora no es visible, Luis Abinader no va a salir de ahí, en la popularidad, en manejar la economía, y ciertos puntos como inflación y el asunto de la delincuencia, a eso sí hay que ponerle atención. Pero el sólido liderazgo que tiene el PRM de Hipólito Mejía y Luis Abinader, ahora que se aboca a una tarea tan difícil como es conformar la boleta, porque todo el mundo quiere estar en el PRM. ¿Cuántos partidos vienen al PRM? ¿Cuántos candidatos tiene el PRM ahora que decirle, mira, se llegó a este acuerdo con fulano, con mengano, para aquello, y esto es lo que hace? Señor, en política se hace lo que conviene, y es mantenerse en el poder, y en eso están las dos cabezas principales del PRM y la cúpula importante del PRM. Mientras tanto, Jacín, el padrón electoral aumentó a 8.074.000 ciudadanos. Ya aquí 2 millones de votos, no es verdad que es el tope para ganar las elecciones. Aquí hay que pensar en alrededor de 4 millones. Y si usted le quita lo que no van, ¿cómo se llaman esos votantes? Las abstenciones. Usted dice que la abstención ha sido de un 20% históricamente. 20, este 30, es un país concurrente, politizado, pero usted hace una abstención de un 25%. Estamos hablando de alrededor de 6 millones de dominicanos. Aquí hay que hablar de más de 3 millones de votos para ganar las elecciones. Cuando 3 millones de ciudadanos se expresan en una dirección, ese es un mandato en todos los sentidos. Si el PRM mañana la gente no está conforme con él, va a perder los ayuntamientos, la mayoría, que eso en febrero, y perderá el poder congresional. Y perderá indefectiblemente el poder político, que es el poder ejecutivo. Ahora bien, yo dije que esta va a ser la reelección más, si se quiere, barata, más digna, porque a esta altura del juego usted ve que aquí lo que se están es cruzando normas para cerrar las arcas del Estado y sobre todas las cosas el Estado en campaña. Usted ve que ahí andan los detractores del presidente Abinader, sobre todo los internos, hablando de que de publicidad, de que se ha disparado la inversión en publicidad y que la publicidad es reeleccionista y que la publicidad es para resaltar la figura del presidente de la República. Miren, en la mayor inversión de publicidad que ha hecho este gobierno no llega a 6.000 millones. Y aquí todo el mundo sabe que en los gobiernos pasados el presupuesto de publicidad estaba rondando los 11.000 millones de pesos y en los tiempos de campaña llegaban a 15.000 millones de pesos. Pero hasta canales salieron, Juan. Y no solo canales. Desbarataron programas. No, salieron funcionarios del gobierno con grandes empresas comunicacionales, con más de 70 empresas a nivel de comunicación. Un emporio en comunicación. Y eso, los detractores a lo interno del PRM, parece que se le olvidó y parece que su trabajo es hacer otro tipo de trabajo a lo interno del PRM. Vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a continuar con el tema político y de la Galup, pero ahora a lo interno del PRM. El mensaje que lleva eso a lo interno del PRM y sectores que no se han dado cuenta que el afán de llevarlo a la presidencia de la República
lo que va a hacer es achicharrarlo. Volvemos en breve y nosotros somos Soberanía Popular.